Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Raúl Romero Hernández, soy estudiante de la Escuela Normal de las Huastecas. Actualmente estoy en el segundo semestre Grupo A de la licenciatura en Educación Primaria. Hoy les hablaré sobre mi inmersión en el mundo literario. Para esto nos debemos remontarnos al año del 2008, donde iba entrando en el kinder más o menos. Yo era un niño todo gordito, ahí andaba, iba iniciando en el mundo de los estudios, aunque a ese niño no le gustaba leer, la verdad, siempre le han gustado más las matemáticas, pero aún así me intentaba incorporar a las lecturas o al mundo literario. No era un niño que sabía leer en ese momento, pero siempre tuve el apoyo de mis padres en las lecturas que ellos me inculcaban o me hacían leer o tratar de leer, y más que nada ellos en ese momento me leían cuentos y yo sacaba a flote mi imaginación. Siempre fui un niño que tenía mucha imaginación, siempre que me contaban un cuento o una historia, yo ponía a flote mi imaginación y me imaginaba los personajes, las cosas que pasaban, los escenarios. En ese caso sí me gustaba la lectura, o sí me gustaba escuchar la lectura. Me gustaba yo tratar de imaginarme los escenarios, imaginar los personajes. Aunque muchas veces no veía los dibujos, yo ya en mi mente tenía un personaje o una personalidad para los personajes. Ese fue uno de los inicios en la literatura, que yo tuve un acercamiento a lo que es el mundo literario, a los textos, a los cuentos, a las novelas, a los textos de ficción, entre muchos otros. Los primeros cuentos que yo recuerdo que me contaron fueron los cuentos clásicos o populares. Para mí eran clásicos porque son los con los que desde chiquito he vivido, como eran Pinocho, Los Tres Cochinitos, Cenicientas. Los cuentos de los libros de mi hermano, que la verdad me gustaban mucho. No me acuerdo si era Paco el Chato, o en los libros de primaria de mis hermanos venían un librito con muchos cuentos, y la verdad muchas veces me contaban de esos y estaban muy buenos, a mí me gustaban mucho. En sí, esa fue los primeros acercamientos a libros literarios que tuve, a cuentos, aunque en esa época solo era ver los dibujitos y más que nada divertirme con ellos. Siempre me ayudaron o me apoyaron mis padres y mis hermanos a tratar de leer, o ellos me ayudaban como con sílabas, a relacionar los dibujos y las letras que teníamos. Muchas veces ellos se ponían a leer conmigo en las noches, ya me ponían el cuento y yo les iba diciendo como que el personaje, o yo trataba de hacer mi historia, aunque no sabía leer, porque como iba en kinder, no sabía leer todavía, no sabía comprender las palabras, pero si me ponían un cuento y veía los personajes, yo hacía mi propia historia, o muchas veces ya la había escuchado y yo de lo que escuchaba iba haciendo mi historia y le iba inventando un poco más. Era un niño que en su imaginación la ponía a flote muy bien. Ya en el kinder yo empecé a aprender a leer y ya fue un inicio nuevo para mí, porque aprendía una nueva habilidad. Para mí era una nueva habilidad nunca antes vista. Ya le empezaba a tomar forma a todas las letras que había a mi alrededor. Ya en los lugares que iba, ya los títulos o los nombres de los comercios ya le tomaba una forma. Ya empezaba a saber que todo lo que veía pintado en las casas no eran dibujos o letras sin sentido, sino que tenían un significado que juntando todas las palabras acababa una frase. Ya acabando el kinder ya llevaba un buen nivel en la cuestión de la lectura. Digo que de la lectura porque siempre en la escritura he sido muy malo, mi letra no ha sido de las mejores, es muy poco legible. Y pues desde pequeño me han regañado por eso, o han tratado de ayudar con ello, pero no se ha podido mejorarla tanto. Hasta la fecha, pues ya ni modo, voy a seguir con mi letra de doctor. Bueno, ya dejando de quejar con mi letra, llegué a la primaria con un buen nivel de lectura, pero siempre me costó comprender las lecturas. Siempre he sido de los que no comprenden muy bien las lecturas, ya que no sabía cómo concentrarme para leer y entender lo que estaba leyendo.
Poco a poco fui aprendiendo que mi método de aprendizaje era estar sin ruido. Poco a poco supe que sin ruido yo leía mejor y comprendía mejor, pero no siempre fue así, porque también leyendo con música de mi agrado y moviéndome aprendo. Me concentro muy bien en las noches para leer, ya que siento que las noches son tranquilas y puedo poner música que a mí me ayuda a concentrarme en lo que estoy haciendo. Aunque esto lo aprendí muy tarde, me perdí muchos textos que leí y no los llegué a comprender bien, por eso mismo. Aunque los cuentos siempre me gustaron, los textos científicos o muy teóricos no me gustan, ya que me aburren o me distraen. Por eso siempre fui de los alumnos que no comprendían rápido las lecturas, y hasta la fecha sigo siendo igual. A pesar de todo eso, siempre me gustó leer en voz alta y hacia las personas, tratando de ser el mediador de lectura, aunque en esa época ni sabía qué era eso. Pero yo lo hacía. Fui de los niños que sufrían bullying, porque me gustaba hacer obras o decir y expresar cuentos o hacer gestos con mi cuerpo a la hora de leer. En ese aspecto sí sé que me desarrollé bien, aunque a pesar de los años eso fue cambiando, y ahora me da más vergüenza pasar adelante de las personas a hacerlo. Aunque cuando lo debo de hacer paso, ya que sí me gusta, pero la vergüenza pues ya no se quita tan fácil. En la primaria aprendí muchas cosas sobre la literatura, aunque en pequeños rasgos, pero pude aprender sobre ella. Aprendí un poco de oratoria y a recitar poemas, y la verdad eso me ayudó mucho, para que mi confianza subiera a la hora de leer. En secundaria tengo una anécdota chistosa y triste, podría decirse, porque en secundaria por mi letra me mandaron a una materia extracurricular para mejorarla, y en ese medio año que permanecí ahí nos hicieron leer muchos pedazos de libros, ya que nos hacían leer pedazos de libros para después transcribirlos. Eso no fue tan bueno ni tan malo, ya que bueno, sí alcancé a mejorar algo mi letra, pero me ayudó a agarrarle odio a las lecturas técnicas, ya que siento que no les agarré nada de cariño a las lecturas, aunque siempre leí, sino todo lo contrario, hizo que empezara a odiarlas. Pero pues bueno o malo, en algo siento que sí me ayudó. Tuve muchos acercamientos a actos literarios, como conferencias o ferias de libros, pero la verdad nunca le tomé mucha importancia a ellos, ya que siempre era de los que querían estar jugando en vez de estar leyendo. Sé que está mal, pero así soy y pues son hábitos que deberé de cambiar con el tiempo. Muchas veces quise agarrar el hábito de la lectura, traté de leer un libro, una página o donde me aburriera por un día. Sí terminé de leer un libro, pero no lo volví a agarrar y no volví a leer ninguno, ya que soy muy especial en leer los libros, ya que si no me agrada no lo puedo leer, me aburre o me distraigo y pierdo la lectura o no lo comprendo. Para leer yo un libro necesito que me agrade desde el inicio, necesito que en verdad el libro me meta tanto a su desarrollo, a su historia, que yo quiera leerlo. Como mediador de lectura he tenido pocas experiencias claras. Las más significativas son las lecturas que hacía con mi sobrino, donde a la hora de leer un cuento para que se calmara, yo hacía caras, gestos, cambios de voz para que él entendiera, al igual que ocupaba sus juguetes como muñecos para que le llamara más la atención en lo que estaba allí leyendo. Yo sin saber que era un mediador de lectura ya en esos casos lo hacía, ya que quería que mi sobrino estuviera tranquilo y se estuviera divirtiendo a la hora de yo leerle un cuento. En esos casos siempre fui de las personas que podía cambiar su voz, podía hacer chistes o podía hacerle como puerquito, gatito, para que el cuento tuviera como que vida, le tomara vida a él y le llamara mucho más la atención. Fue una experiencia bonita y pues la verdad como mediador de lectura se podría decir que fui bueno, ya que a mi sobrino sí le gustaba ese tipo de lecturas y le gustaba que yo se las leyera, ya que le gustaba mi forma en que yo se las decía. Sí, la verdad siento que me falta mucho el hábito de la lectura en mi vida,
pero lo estoy tratando de hacer. Y sé que poco a poco iré mejorando en ese aspecto. No diré que leo bien y fluido, como me gustaría, pero estoy en un nivel aceptable para hacerlo. Hoy en día llevo materias que me exigen el leer, y lo tendré que hacer. Y la profesión que he agarrado, la verdad, es otra exigencia para leer. Así que poco a poco tendré que ir tomando el hábito de la lectura y tener un mejor dominio en ella. Y la verdad, para llegar a ser un buen mediador de lectura, porque como dice Francesco Tonucci, el profesor no es el saber, sino el mediador del saber. Y yo quiero ser un profesor muy bueno, y que sepa llamar o envolver a los niños a la lectura, porque es algo muy importante. Bueno, me despido y muchas gracias por ver mi trabajo. Se los agradezco mucho y sé que no es un trabajo que está muy bien, pero se hace lo que se puede. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche. Hasta luego.